Buenas noches, les damos la bienvenida al cuarto capítulo de Contrapunto en esta 20ª temporada del año 2017. Este programa llega gracias a un esfuerzo que hace ITV Patagonia para llegar hasta sus hogares. Nos puede seguir a través de la señal abierta y también en nuestra señal online. Les damos la bienvenida a Contrapunto. Bien, hecha ya la presentación, no me queda más que dar paso a nuestros panelistas. Me han dicho que no les haga bullying, que no se afome para las presentaciones, etc. Bueno, los voy a presentar como a mí mejor me parece que deben ser presentados. A mi derecha está Nicolás Kohler, el coordinador de la campaña Sebastián Piñera, y quien le baja el promedio de edad a esta mesa, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A su lado, Juan José Arcos, ex concejal de Punta Arenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paola. Y también por este lado seguimos bajando el promedio de edad, porque no lo sé. Por allá hay más añitos. ¿Eh? No lo tengo tan claro, Juan José. Frente a Juan José, Miguel Sierpe, consejero regional, presidente del Consejo Regional A1, ¿verdad? Así es. Buenas noches, Miguel. Ernesto Sepúlveda Tornero, militante del Partido Socialista. Y ciudadano de Magallanes. Buenas noches, bienvenido nuevamente a Juan José. Y ustedes ya lo pueden ver en la pantalla, tenemos a Arturo Storaker Molina, el hombre de la semana probablemente, quien va a ser nuestro entrevistado durante este primer bloque. ¿Cómo está, Arturo? Me imagino que más tranquilo y relajado después de 3 meses de juicio. Cuando uno se acerca a los 65, creo que soy el más viejito, ya más ponderado también, ¿verdad? Ya no tan brioso como antes, tan alegador, más tranquilo. Para contextualizar un poco lo que ha pasado esta semana en Magallanes, el caso Rayén ha concluido una de sus etapas y hay que ser bien precisos con los términos en este punto, mucho más en este tiempo que se ha puesto de moda algunos de los, o se han entronizado este concepto de la posverdad, que habla acerca de que muchas veces la opinión pública se forma no a partir de estos objetivos, sino que más bien de creencias personales o de sentimientos. Es por eso que quiero ser súper precisa en los términos que voy a ocupar. Y es que en el caso de Rayén, Arturo Storaker, usted fue no condenado o absuelto de las acusaciones que el Ministerio Público y que el Consejo de Defensa del Estado le imputaban. Y en este punto quiero además hacer un análisis. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se ha visto persiguiendo 3 importantes causas, abullados casos que han salido por la prensa. El caso Timao, que hace años atrás, el caso Bianchi también, y el caso Rayén, del que es protagonista Arturo Storaker. En los 3 ha salido para atrás, como por así decirlo, ha perdido esos 3 juicios. Entonces la pregunta que cabe es si es que efectivamente el Ministerio Público ha sido incapaz de probar los delitos que persigue, o está faltando al principio de objetividad que debe regir a ese Ministerio Público. Y aquí entra la pregunta, Arturo, ¿cuál cree usted cuál de estas 2 alternativas es? Mira, yo creo que las expectativas se las generan primero en los medios de prensa, que no todos, son algunos, que le da una cobertura a la opinión de ellos y no se respeta algo básico, el principio de presunción de inocencia de las personas. Y ahí sí, partimos mal. Pero convengamos entonces, usted estaría diciendo de que el Ministerio Público se deja influenciar por los medios de comunicación. Pero totalmente, a pensar que son inmunes lo utilizan, porque el Ministerio Público no busca la verdad. Eso me quedó súper claro y lo puede ratificar acá el abogado Arco, que es mucho más especialista. Ellos buscaban culpables. No era el caso Rayén, era el caso Storaker, vamos a él. Él es la persona, el resto no figuraba. ¿Cuál sería el afán del Ministerio Público en contra de su persona? Mira, yo creo que es un tema de repente que como se va poniendo de moda, esto de llevar gente al tribunal y matarlo en la prensa, porque te juzgan primero en la prensa. La prensa austral se caracterizó por un asesinato de imagen permanente. Llegaba a tal descaro que me preguntaban algo, yo contestaba, inmediatamente entrevistar a la otra ya sabiendo mi respuesta. Te das cuenta que usaban la respuesta para desprestigiarte rápidamente. Entonces empieza el primer juicio en la prensa. Y la gente se empieza a formar una verdad de la posverdad, lo que tú has señalado. Pero cuando llegamos al tribunal, tú te quedas callado, pruébame lo que estás diciendo. Y los jueces están mirando. Hable, señor fiscal. Pruebe que usted lo que dijo es cierto. Y ahí parte el problema. Que en estos 3 meses el Ministerio Público llevó una causa y lo que los jueces determinaron es que los
los antecedentes que entregó el Ministerio Público eran insuficientes para determinar el delito por el cual estaba Y por supuesto porque la causa no era simpática, era grave, pedían 10 años o más de cárcel y las causas eran 4, hasta desacato al juez. Un agregado, de la causa principal, un agregado completo para decir, no, este caballero estuvo preparado, hizo la inundación para robar a manos llenas. Usted nombró a la prensa austral como un prejuicio anterior al juicio. Bueno, puedo nombrar otras radios también si quieres y otros personajes que estuvieron ahí. Pero no son todos, como digo, son bien acotados, pero son muy decisivos. ¿Pero y por qué la prensa austral tendría ese interés de perseguirlo? Porque la prensa en general hoy día no busca, como lo que uno piensa, informar realmente, se identifica, piensa que de alguna manera tiene el poder de subirte o bajarte. Entonces agarra las declaraciones de A, la maquilla, la refuerza con 3 o 4 más y forma la posverdad. Y con eso empieza a crear una tendencia en el público. Aquí hay gatos encerrados, aquí tiene que haber algo malo, no puede ser que no pase nada. Da cifras que no son exactas, fuentes que son teóricamente confidenciales o que se sustrajeron, que son anónimas, que habló la diputada, que habló otro, pero no va a los hechos reales, a las cifras, lo que era el COE. Nunca lo toma el COE como un elemento decisional colectivo, sino que piensa que aquí venía un intendente, abría un cajón y tiraba la plata sobre la mesa y estamos listos. Pero no Arturo, usted se vio enfrentado a 5 años, cinco años de investigación, 3 meses de juicio. Hay que también indicar de que esto no ha concluido, que falta la emisión del fallo, porque lo que se entregó ahora es el veredicto, que eso ocurriría en agosto, y a partir de eso seguramente el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público tendrá la libertad de llevar el caso a la Corte. Es su derecho. En este punto, lo cierto es que se entregaron una serie de antecedentes en estos juicios, que como digo, los jueces determinaron de que no eran constitutivos del delito del cual se le estaba imputando. No habrán fallas administrativas, eso es lo penal, pero en lo administrativo, ¿usted no hace un análisis de que podrían haber fallas administrativas, que se podrían haber hecho mejor las cosas? A ver, cuando es una catástrofe, por algo están los decretos de zona de catástrofe, porque te permiten rectificar o ordenar aquello que tú, en el apuro de la operación, obviamente tiene defectos. La velocidad y la transparencia no opera exactamente como opera en una situación normal. Pues si no, estamos todos esperando que lleguen las carretillas, que llegue la ayuda, que llegue la posibilidad de recursos. Todo es acelerado, es muy rápido. Y los controles obviamente no funcionan a la velocidad. El Estado tiene muchos controles. El Estado, yo te diría que la parte de administración pública es muy ordenada. En general tiene procedimientos. Pero en caso de catástrofe, evidentemente eso se hace más expedito, pero también hay que cumplir con algunas... Sí, eso se cumple. De hecho, los jueces así lo determinaron que se cumplió, si no sería otro el veredicto. Porque se analiza los procedimientos y las responsabilidades. ¿Cuánta responsabilidad tenía en la firma del intendente en el manejo de los fondos? ¿Quién manejaba los fondos? ¿Quién los administraba? ¿Quién los proveía? Todo eso se ve en la causa. No es ajena. Y finalmente se determina que, de acuerdo a los antecedentes que hay ahí, cada cosa se va fallando, digamos, a favor, porque los aportes que hace el Ministerio, en este caso el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía, no concuerdan con lo hecho. Arturo, usted nombró también en su defensa a la entonces diputada Carolina Goich, soy candidata presidencial, al entonces candidato Karim Bianchi como parte candidato, ahí vamos viendo también, te falta uno. O sea, eran 3 candidatos que me atacaron. Pero en ese contexto, esos son los que usted más nombró. Y ahora que ya ha salido con este fallo positivo a su persona, ¿usted piensa en alguna querella en contra de ellos o en contraquerellarse en contra, por ejemplo, del Ministerio Público o del Consejo de Defensa del Estado? Para hablar de querella tú tienes que leer los fallos. Yo creo que también tú buscas que estos medios o estas personas que tuvieron una actuación bajo su puesto tengan también el castigo que tuve yo. También es importante que la opinión pública sepa que en algún momento, en esa búsqueda, en teoría, de la fiscalización o en busca de dar la información, como fue el caso de Karim Bianchi, ¿no es cierto?, que lo tira en el Consejo Regional, estaba siempre ahí, se debe acordar bien, cuando tira eso en la mesa y fue increpado por los pares. Alguien que realmente tuvo una actuación canallesca, y lo dije en ese momento y está en acta, así que no tiene nada nuevo, con una ambición política que era extraordinaria. Yo te diría que él era mediático, iba a la reunión y cuando él hablaba o iba a decir algo, iba rodeado de gente de las poblaciones, ya estaba en candidatura, ¿te das cuenta? No le importaba esto, que nada, a él le importaba figurar. Siempre hablaba de la fiscalización y cuando lo nombraban en las comisiones para que fiscalizara, que te lo diga siempre, huía como conejo, no iba nunca, vago. Yo no puedo decir con palabras, era vago. Y es bueno que el público sepa que era bastante vaguillo, por no decirlo
demasiado vago. Pero era mediático, le gustaba el show. Pero era candidato y Era candidato. eso suele. Ups, no digamos nada, otro También era candidato. Entonces cuando tú dices, hay 3 candidatos que te atacan, llevan datos a la fiscalía, el otro cacareaba en la radio y llevaba al señor Fuente como gran, pues que te diga acá el abogado Arco quién era Fuente, era como el gran informador, el hombre pro, que no era tan pro, pero bueno, era el hombre pro, dejémoslo para acá. Y lo tomaban como base cierta. Y daba ahí, si tuviera la radio por Estibáñez, te llamaban por teléfono. Esto también sucedió en el Paine. Y te daban, y te daban, y te daban. ¿Te das cuenta? Entonces tú decías, aquí hay un contubernio político. Pero entonces la acusación contra el Ministerio Público sería que se dejó influenciar por los medios de comunicación, por estos personajes, o porque efectivamente había un interés político de parte de ellos. Si dijera yo que no se dejó influenciar, tendría que estar muy, muy lejano en la realidad. Yo te voy a dar un dato, porque ellos hacen muchos supuestos, pero yo también hago supuestos. ¿Dónde está el fiscal, digamos, el que llegó inicialmente, el fiscal regional, Agustín Menéndez? ¿A dónde está? Él terminaba su cargo y se iba para la calle 2 años y después se podía postular. No, fue trasladado. Qué curioso, eso casi nunca sucede con los fiscales. Entonces uno también puede sembrar la duda. Claro, y está dentro de la carrera de la fiscalía hacer eso. No es común, lo lógico es que termina no es común tu que salgan cargo de y te regiones, vas. pero sí Entonces pasa. tú dices, oye, qué raro, él tuvo una prebenda que no es fácil de obtener. ¿No será un favorcito político? Te queda la duda, te das cuenta, tú puedes sembrar la duda, así me la sembraron a mí. Entonces yo también la puedo sembrar ahí. Este fiscal no me parece que la verdad... Y después siguen causa sosteniéndola en cosas insostenibles. Entonces yo te digo, empieza a pensar que están haciendo una causa, bueno, no será por echar pie atrás, será porque te tienen mala, pero no tenía mucha sustentación y el resultado fue así. Hemos visto casos similares a este, bullados, en el que en el que hay mucha presa, por ejemplo el caso de Bianchi, en el que una vez que se llegó al veredicto, en el que salió absuelto también el senador, después de eso salen con una figura política mucho más inflada. De hecho, hoy día se puede ver a Carlos Bianchi mucho más empoderado que antes del juicio. ¿Puede suceder lo mismo con usted? ¿Vaticina un futuro más o menos similar? Y se lo pregunto porque me imagino ya que probablemente ya lo han pololeado de algún sector político para que sea candidato. No, la verdad es que no me ha pololeado nadie. Y es re difícil. ¿Y usted no ha pololeado con nadie por ahí para que sea candidato? No, todavía no. Y espero que mi señora no me escuche porque si digo que sí, salgo por la ventana. El tema está en que tú tienes que ir rompiendo esto que te fabricaron durante largos años. Hay gente que dice, bueno, se compró a los jueces, lo dicen en las redes sociales. Otros dicen, no, si el río tiene piedras porque algo trae. Esa frase es típica de las redes sociales. Las redes sociales es como un desahogo de las personas. Es un desgraciado, un poco lo que hablábamos de la posverdad. Es así nomás. Entonces tú dices, bueno, hay que esperar, darle un poco al tiempo para que esto se vaya captando. Que la gente tiende que asimilar que el problema real que sucedió en Magallanes, y me tocó a mí dirigir 2 catástrofes, requiere mucha enseñanza, que frente al hecho que tú tuviste, no aplicaron la enseñanza. Pero la pregunta es otra, la pregunta es, ¿usted va a ser candidato en esta próxima elección? Me hubiera gustado ser gobernador, pero parece que se fue algunos dirán, oye, ¿quieres seguir para volver a robar? Porque nos falta la gente que dice, tú quieres volver porque te quedó gustando la administración pública para agarrar plata, digamos. Pero el servicio público tiene grandes cosas y permite. Pero si la ley alcanzara a salir y fuera ley de la República y hubiera... Tendría que pensarlo, porque yo, y esto te lo puedo decir, a mí siempre me han gustado las comunas chicas, a mí me gustaría más ser alcalde de Puerto William. Pues tú dices, ¿por qué Puerto William? Porque ahí creo que puedo ya es un elemento de menor presión, te puedes envoltar más en comunidades aisladas, ayudarlas más. Ya a los 65 años ya no buscáis tanto... Ya dejaría una carrera en el Parlamento. El Parlamento nunca me atrajo mucho, siempre creí que era mucho más ser alcalde o ser intendente o ser... otra cosa, consejero regional, pero irse allá ya es trasladarse, irse ya como que te genera más problemas. Entonces, una parte que es más difícil de convencerse que era tu camino. En el momento que era intendente, sí, ese era el camino. Y por eso 3 candidatos me tiraron abajo. Llevaban a la Contraloría, llevaban a la Fiscalía, y la Fiscalía, feliz, ahí está. Pero lo cierto es que parece que sí tiene intenciones, parece que sí tiene intenciones de seguir en la carrera política. Eso quedará para el tiempo. Primero hay que tomarse un descanso, reflexionar, como dice, puede echar un periodo de reflexión, si no es tan fácil decir, me va a seguir, la política tiene problemas. Todavía es bastante sucia, el debate es una cosa, pero eso es el mínimo. Normalmente está la chanchal y las propias filas también existen. No creas que aquí uno va a decir, oye, fueron estos, ¿no? Son los primeros que te dan. ¿Y si fuera candidato, por qué partido iría? ¿Por qué sector? Mira, a mí me gusta hoy día, viendo la actuación mucho Evópoli.
también soy amigo de Kast. Además que está formado acá en Magallanes. Sí, me gusta mucho también lo que es Kast. ¿Ese es su candidato presidencial? Sí, me gusta bastante, te digo. Porque creo que no es una cosa corta, sino que hay una continuidad para adelante, gente joven, un refresco. Y eso ¿No es me Piñera gusta. su candidato, pese a que trabajó para su gobierno? No, porque creo que Piñera no da continuidad, o sea, puede que esté equivocado y haya cambiado, pero la impresión que me quedó a ser parte del gobierno, que después de Piñera fue Piñera y quedó Piñera, no quedó nada, o sea, no veo grandes figuras hoy día, en la UDI la vi muy destruida, no tiene grandes figuras. Que tú digas, oiga, gracias a Piñera alrededor se fortalecieron y salieron 6 o 7 figuras, no las veo. Me refiero a jóvenes también, porque no nos aceptó por viejitos. Y ese crecimiento lo vería con Kast. Me gustaría más, pero no quiere decir que me voy a ir corriendo a casa. Eso hay que pensarlo, tengo que leer. No he estado precisamente leyendo de política ni economía regional. No he estado leyendo expedientes, lo que dijo, no dijeron, qué es lo que declaró, cómo acosaron a los empleados públicos, formando una idea mucho más global de lo que fue el caso y cómo se manipuló el caso también. Y en este tiempo que estuvo fuera de la política, fuera de la arena, en la contingencia más que a usted no le hubiera gustado, me imagino, en este tiempo, ¿cómo ha hecho, cuál es el análisis que hace de la política local? Mira, yo creo que está entrando los nuevos valores. De a poco entra gente, ya una generación de recambio. Yo creo que esta va a ser la última vez que van a haber gente, hablemos, que viene ya muchos años en la política. Yo creo que este es el momento de hacer un poco el recambio. No es de golpe, no, los viejos para afuera, no, sino es de viejo. Aquí es de cerebro la cosa. Si pensamos que tiene más edad, menos edad, entonces estamos diciendo que vamos a aumentar la edad de los adultos mayores, la edad de jubilación, y después decimos no sirven los viejos. Hay que ser, no, yo creo que tiene que haber un pequeño recambio, porque hay gente que lleva demasiado tiempo ya en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces llega un momento que hay que decir, permisito, dijo Monchito, digamos. ¿Se refiere a Carlos Bianchi? Carlos Bianchi también, yo creo que ya llega a 2 periodos, ya terminó, digamos. Va a venir otra gente más joven, ya no es tan importante el voto dirimente, eso murió con el sistema actual, lo que le dio mucha especulación acá en un momento que habría. Claro, en el que, hoy día ya no tiene. Yo no digo que no lo utilizó bien para la región, sacó prebendas. Y salió ahí en los diarios, tuvo su momento de gloria, pero ya no es así, creo que ya no. Murió ya. Hay que ser realista en política también. Bien, es todo suyo, panelistas, nuestro entrevistado. Arturo, disculpa, para salirnos un poco de este tema judicial, que yo creo que a ti obviamente, por ser el principal afectado, te interesa mucho, digamos, explicarle a la ciudadanía los alcances, digamos, de este fallo que es tan importante para ti. Pero más allá de eso, digamos, nosotros estamos acá para hacer un análisis político y yo creo que tú fuiste intendente del gobierno del presidente Piñera acá en Magallanes. Uno de los 4 intendentes que tuvo, es algo que yo siempre recalco, porque me parece que es como un signo característico, digamos, de la administración de Piñera en la región. Yo tengo un juicio muy categórico respecto de eso, pero me interesa saber tu opinión, porque tú fuiste uno de los 4 intendentes y yo quiero que tú nos cuentes, nos transmitas, bueno, cuál es tu percepción de si fue bueno, si fue mala la administración de Piñera para la región. Pues yo tengo una opinión y ya lo he dicho muchas veces y quiero que tú nos comentes sobre eso. Mira, para mí fue buena en los aspectos de manejo de fondo. Al Consejo Regional se le fue aumentando rápidamente y cuesta hacer el gasto. Subió los fondos hasta 40.000 millones en esa época, ya no me acuerdo la cantidad exacta, fue bastante tiempo. Y eso es algo positivo, ir traspasando recursos, el recurso te da poder, en definitiva los consejos regionales empoderados, para mí era como una buena señal. Ahora, en cuanto a los programas especiales de Piñera, se confundían muchas veces lo que era de él a lo que era de la región y los fondos. Pero si yo te doy los fondos, entonces es mío. No, a ver, diferenciemos. A veces había esa confusión en un programa importante en cómo se manejaba lo que era realmente iniciativa regional a lo que era realmente iniciativa a nivel central. Ahora, la parte que a mí, te digo, no me gustaba era que la regionalización no avanzaba. Las traspasos de competencias. Yo hacía esfuerzos que el Consejo Regional fuera elemento de dirimente, pero las atribuciones son muy pocas y esta diferenciación a veces entre gobiernos regionales y gobierno interior no eran buenas. Entonces cuando tienes una nebulosa de cuánto poder tiene la región y cuánto poder está manejado a nivel central, te bajaba una desazón. Y yo te digo, ¿por qué me bajaba la desazón? Cuando tú quieres impulsar políticas positivas, por ejemplo en vivienda, tú dices, oye, bueno, los emigrantes, la gente que se asienta, la parte social,
tiene un programa muy definido, pero cuando tú querías generar un programa de vivienda para la gente joven, la gente magallánica que fue a estudiar afuera, te topabas con demasiadas trabas, o sea, no, te das cuenta que no tienes posibilidad de manejo de tu realidad. Y esa parte es frustrante. Yo creo que le pasó lo mismo al Ceremi de la época, Christian Matterson, en que veía que la región no tenían un gran poder de dirigir la política pública que necesitan. A veces te dan para todo Chile blanco. ¿Te gustó blanco? Tómalo. ¿No te gustó blanco? Redondeando, faltó regionalismo. Mucho regionalismo. Entender a las regiones. Yo creo que el poder central no entiende a la región en definitiva. Te da cosas, pero no es suficiente. Lo que te tiene que dar acá es posibilidad de gestionar. Y siempre lo miran como mediocre, falta de conocimiento. Pucha, cuando le damos algo hacen embarrar. Arturo, pero ¿por qué 4 intendentes? ¿Por qué fue necesario tener 4 intendentes distintos para decir eso que estás diciendo? Hay bastantes explicaciones. La primera... Conozcámosla. Yo te diría que, si tú me preguntas, la primera intendente se debió afrontar el tema del gas. Y el desgaste personal que tiene de seguir una política y finalmente darse cuenta que se desgastó y tener la fuerza que tuvo la Liliana de decir hasta aquí llego y me voy, fue bueno. Yo te diría que Liliana hizo una primera etapa bien hasta que se topó con un tema donde se dio cuenta que su posición personal, regional, le decían, no, po, aquí tenéis que seguir la instrucción del presidente. Y yo creo que no va a estar muy contenta con Uvilla, si me preguntáis, que fue nefasto, en mi opinión, en ese tipo de crisis, que le hacían, y usted cumpla, y para eso está el presidente. Yo, mira, no me puedo poner en los zapatos de Liliana, pero yo hubiera estado, me debería llevarte, no habría aguantado esa cuestión, chao. Pero tuvo que aguantar porque se sentía que estaba representando y tenía un compromiso con el presidente. Entonces se quemó, es una antorcha que la quemaron en una cosa que fue muy fuerte y detonó otro, es cosa de lo que pasó después en Coyhai, que ahí sobrevivió, pero yo creo que llega un momento de tu reflexión, ¿con qué estoy yo? ¿Con mi idea? Estoy con la idea de la región, estoy con la idea del presidente. Tú en un momento dices, yo la hacía. ¿Y eso le pasó a los 4 intendentes? No, el mío caso fue distinto. El mío fue mucho más complejo, porque cuando empiezan los cuestionamientos y te empiezan a cuestionar y a aparecer curiosamente en la prensa nacional, yo creo que ahora mi absolución no apareció en un diario nacional. Aquí aparece y aparece allá y lo tiran al Ministerio del Interior. Ay, oye, aquí hay escándalo, hay que sacar. Empieza una presión tremenda para que te vayas. ¿Y de quién? ¿De dónde parte esa presión? Mira, si tú ves las declaraciones que hace Karim Bianchi, un consejero regional que tenga una cobertura nacional, no es que yo sea mal pensado. Pero lo que declaraba de su padre? De papi, entonces el hijito, pues tiene que ayudarlo. Si yo no tenía mala relación con el senador Bianchi. Yo diría que eran bastante buenas, lo ayudé en muchas cosas en materia de regionalización, asistí a sus conferencias y todo. ¿Y por qué tendría esta actitud? Porque el niñito es el niñito. ¿Qué querés que te diga? El bebé, hay que protegerlo y era candidato posible, y yo creo que ahora de nuevo va candidato. Entonces ahí empieza, yo veo la cobertura. Candidato a diputado del Partido Radical. Bueno, ahí no es mi problema donde vaya. Pero tú te notas que hay una presión dirigida a que señalar que la gestión es mala. Y cuando tú empiezas a perder el valor que es principal, el mando y la gestión y la probidad, tú tienes que irte para la casa. Y chao. No podéis seguir frente a eso. La presión es demasiado mediática. ¿Cómo tú vas a seguir en un cuestionamiento? Si tú donde digas Rayén, ¿quién era Rayén del contexto de la catástrofe? Yo me acuerdo latentemente, está en el COE, ¿cuánto hemos gastado? 18.000 millones, está en acta. ¿Qué era Rayén y todo lo otro? 1.000 millones. Tú dices, pero eran 1.000 millones. Pero estábamos hablando de 18.000 millones en mi cabeza. A ser 1.000 millones, Arturo, entonces, 930 bueno, millones. tú estabas metido en el problema global de la región y te centralizaban Rayén. Entonces tú te das cuenta, Rayén no es Rayén. Rayén era una empresa ordenadita, era una pyme. Era una pyme. ¿Y cómo está aquí? ¿Por qué está acá? Entonces tú decías, oye, aquí haga lo que haga. O sea, ¿te querés estar con el agua al cogote o no? Entonces tú decías, hasta aquí llego. Y se fue el intendente Torres. Y más el caso de Zona Franca, porque esa cuestión yo veía que se venía encima y la verdad, tú eres el mandante del presidente, pero el piso 2 funcionaba. Arturo, siempre nosotros en materia penal hablamos de dos tipos de condena. Una, en este caso la de los tribunales, que es favorable a ti, estás absuelto, no fuiste responsable de ningún delito. Pero hay otra que siempre nosotros hablamos en materia penal y un poco es la razón de por qué los procesos no deben demorarse mucho, porque cuando los procesos, como el caso Rayén, se demoran mucho, se genera una condena social. Entonces, entiendo que tú obviamente ya revertiste la acusación penal,
por lo menos en esta instancia. Pero ¿cómo reviertes la condena social? ¿Es muy duro enfrentarse a esa etapa? No, es duro porque ya está tan metido en la gente. Cuando te han bombardado años, cada vez que sale Rayén ahora parte, Rayén ahora habla el fiscal, Rayén ahora habla la señora que tuvo problemas que no le arreglaron la casa. Entonces te empiezan a formar un panorama de ineficiente, que todo anduvo el despelote, que no hubo control, que todos los funcionarios públicos son todos vagos, que no hacen su pega. Entonces es difícil volver a restaurar esa confianza que se tiene no solamente en el conductor, sino que en la gente que manejó todo esto. Porque aquí uno piensa que estaba un cholito, digamos, pero no, eso es imposible. Imagínate los montos que se manejaban. Sí, mira, para que se den cuenta, un intendente, una firma fácil en una sede social, deben estar en 100 y tantos millones de pesos. Un alto así de cheque, y en una emergencia es un alto de aquí al techo de cheque efeméride y todo. Y decían, oye, usted tenía que haberlo leído todo. Bueno, me dedico a la emergencia, me dedico a leer cheque, no se puede. Entonces, volver a hacer entender lo que es un elemento catastrófico y cómo interviene y cómo se hacen las cosas va a pasar bastante tiempo. Quizás yo veo ahora que quieren hacer un entrenamiento de abandono al río de las Minas, de evacuación. Y la verdad lo han pensado. Está bien pensado eso. Le preguntaron a los que estuvieron ahí. No, que yo sepa no. Entonces la condena al fracaso es claro. Mira, yo tuve por lo menos, cuando fue el incendio del PANI, llamar a Jaime. Y lo llamé. Al exintendente de Magallanes. Ahí mismo pero en el además incendio. amigo. Le pregunto, Pero, amigo y todo, pero tú tienes la confianza que cualquier intendente que ha estado en un hecho similar, viejito, ¿qué hiciste? Ah, era débil, no sabía. Jaime le dio la pega. Entonces cuando pensamos así como región, estamos condenados. No puede funcionar una emergencia, porque si estamos pensando que el anterior lo hizo todo mal... Pero la pregunta, Juan José, iba dirigida a cómo va ahora a revertir este juicio público en el cual usted ya se vio... Mira, el primer elemento sería que la prensa austral cambiara la actitud. Porque aún cuando ganas, tira el manotazo que ya está noqueado en el suelo. Sí, pero fue tal cosa. Sí, pero quedó una duda. O sea, siempre sendando la cizaña de lo que las cosas... No puede ni aún en la derrota reconocerla. Usted ya ha nombrado 2 veces a la prensa austral. Porque salió ¿Pero por ayer, qué cree que la prensa austral ha tenido esa actitud con usted? Bueno, hay una actitud que se arrastra en la época de la intendencia. Y lo primero, me acuerdo que el primer reclamo que le hice a Pancho, que era muy amigo. Pancho tomábamos cafecito, lo conocía en la época de Juan Enrique, cuando estaba en la zona franca, años de compartir. Eran figuras connotadas de los cafés hace un par de años atrás. Obvio, nos juntábamos habitualmente y era un estilo de vida. Entonces cuando a ti te empiezan a cambiar el nombre de intendente por el Storaker, le dije, mira Pancho, Storaker e intendente son igual largos, pon intendente. No, el Storaker ya empieza a generar merma del principio de autoridad. El título no es un titulito, no, es un gran título. Ser intendente no es lo mismo que ser el Storaker. Ahí parte ya los primeros indicios. Y después, cuando sienten que no tienen la exclusividad de las noticias, sino que las noticias se hacen en conferencia de prensa, oye, pero ¿cómo es esta cuestión? O sea, no, es la cosa como es nomás. ¿Usted cree que hubo celo periodístico de parte de la...? Celo periodístico, yo creo que de repente es como que se siente que tú no estás yendo hacia la línea editorial del diario. Porque me acuerdo que una vez saqué una cosa y dije, yo no estaba para ser tan majale, que los empresarios se dedicaran a su propio cuento, digamos. Yo me iba a dedicar más a la parte social, traje a la Sandra Mar, que para mí era importante generar una marca clara hacia lo social. Y a algunos no les gustó. Entonces, ¿a quién utilizamos? A la prensa. ¿Y a quién no le gustó? Bueno, a algunos empresarios que no les gustó que no le dieran las lucas. Si aquí el Estado maneja, no sé, hoy día tú estás al día, más del 70% del gasto. Del gasto de la inversión Entonces, pública. cuando hablamos... Y de hecho tenemos el doble presupuesto en el FNR. Claro, mira, el Estado es tan fuerte que si el Estado le dice a esos grandes empresarios, nones, voy a hacer esto... Miguel tiene una pregunta. Nicolás. Bueno, acá se han planteado, perdón, por favor. Nicolás. Arturo, aquí tú has dicho que el gobierno de Piñera ha sido o fue malo. Yo no creo que fue tan malo. No dije malo. Sí, lo dijiste o por lo menos lo deslizaste. Entonces, para la región algunas cosas mal, sí. Hoy día tenemos un actual alcalde que fue intendente también, estuvo 6 meses, el cuarto alcalde. Tenemos un ex intendente el actual intendente fue parte también del gobierno del presidente Piñera. O sea, estuvo 4 años en el cargo, a ti te tocó trabajar seguramente con Fides dentro del área de salud. Entonces, aquí hubo también un aumento en
en el FNDR, que es el fondo que va directamente a la región. Pasaron desde los 7.000, 13.000 a los 37.000, que era la cifra que tú delante mencionaste. Entonces, evidentemente, aquí hubo muestras concretas de que la gestión, o hubo una buena gestión, más allá de que hubiese sido Piñera o no el actual candidato, o que no existió proyección para otro candidato. Redondeemos la idea, Nicolás. Sí, aquí lo claro es que un exintendente ahora está en la municipalidad y tuvimos un exintendente en tribunal. Entonces, más allá de eso, de la discusión misma de los tribunales o no, ¿usted cree que el gobierno actual ha hecho algo por mejorar la respuesta que nosotros tenemos como región ante una emergencia como tal? Porque eso fue lo inicial, la respuesta a la emergencia. ¿Cómo reaccionó el gobierno o el Estado ante una emergencia que tuvo mucha gente damnificada? ¿Usted cree que hoy día el gobierno de Michelle Bachelet ha hecho algo para que tenga una mejor respuesta? Antes que respondas, Miguel tiene una precisión al respecto. Me diste una entrada espectacular. Primero, no eran 13.000 millones la inversión del gasto público, averigua bien. Y hoy día son cerca de 75.000 millones de pesos. Entonces, si es por la inversión regional, este gobierno lo ha hecho espectacular. Si es por el tema de la solución del río Las Minas, los 4 puentes que se comprometieron en el gobierno Piñera no se hizo ninguno. El cuarto se va a iniciar, digamos, antes que termine este periodo. Y vamos a hacer un quinto, que es el de la calle O'Higgins. Y hay un proyecto que tiene que ver con todo lo que fue la reparación del cuenca del río Las Minas. Entonces, esa solución me la dejaste clarita. No espero que te la conteste él, porque te la contesté yo. Y esto está debidamente la reacción demostrado. ante las emergencias. No, tú hablaste de la emergencia. Bueno, de esa manera se manejan las emergencias. Porque para que tú sepas, los desbordes de los ríos Las Minas, Magallanes, se han dado exactamente el problema a los puentes. Entonces tenemos 4 puentes que van a estar arreglados, pero no podemos dejar el fusible de la calle O'Higgins. Entonces vamos a ir más allá y vamos a cambiar el puente de la calle O'Higgins, compromiso que ya tenemos con el gobierno a nivel central. Sí, pero yo también, pero dame un segundo, pero yo también entiendo que la pregunta de... No, pero es que Nicolás te pregunta una cosa y tú vas a otro lado. Nicolás habla de la emergencia en general. Yo cuando estuve en el Consejo, uno de los temas que más nos habló a nosotros la Armada, oiga, se viene un terremoto. Y el terremoto ya está por cumplirse. A nosotros la Armada nos dijo 2018 terremoto en Magallanes probablemente. Entonces yo creo que la pregunta de Nico va un poco más amplia. La Armada anunció en 2018 un terremoto, por favor. No, dijo cuidado que a partir del 18, seamos serios. Creo que no le corresponde. No me saques de contexto, porque tú eres muy bueno para sacar de contexto. Perdón, pero no me saques de contexto. Yo creo que... Igual que al Nico lo sacan de contexto, a mí me sacan de contexto. Juan José, igual que siempre. La palabra la tiene Miguel. Nicolás planteó el tema del presupuesto regional. Eso es lo que ha crecido. Y si no lo quieren saber, yo se los puedo dar con cifras. Hoy día, en la solución del cuenco a los ríos Las Minas, el gobierno regional lleva 22.000 millones de pesos invertidos. Eso es. ¿Cuál es la respuesta que tiene Nicolás a eso? Eso es lo que quería saber. Es que la pregunta hay que estar, o sea, está realmente hoy día, pensando no solamente en la inundación a través del río, está realmente, hoy día estamos preparados como región, como Magallanes, ante una eventual emergencia, porque lo que aquí había es que justamente llegaban dineros frescos que se hacían a través de... Es que tampoco sabes si no fue así. El tema de Rayén nace con una inversión que entregó el Ministerio del Interior, que era de menos de 1.000 millones de pesos, que es lo que se ha manifestado acá. Pero el gobierno regional de ese tiempo, y las actas también están, colocó 1.200 millones más. Para que quede claro, ¿me entiendes? No era que llegó eso. Ahora, ¿cómo estamos para las emergencias? Un tema que habrá que preguntarle a FLIES cómo está, si es que la ONEMI ha mejorado esa situación. Yo estoy de acuerdo que tenemos que mejorar. Pero esa es la pregunta que le hacía Nicolás. Pero en todo caso, ¿cómo lo que yo quiero analizas? plantear acá sobre el tema fundamentalmente que ha abarcado todo este bloque, que tiene que ver el tema de Rayén, a mí lo que me parece que la lección que deja esto es que los intendentes, más allá de las urgencias, de las emergencias, de las catástrofes, tienen que integrar más al cuerpo colegiado, porque si hubiéramos trabajado integrados y no hubiéramos tenido un montón de veces que andar preguntando por un montón de cosas, nos fuimos integrados en su momento. Y acá, Arturo, que lo enaltece mucho lo que ha dicho acá, una de las cosas que más frustrado se ve es que no tenía muchas posibilidades de actuar porque tenía la presión del nivel central por un montón de cosas. Y hoy día, hace 2 días atrás en el Parlamento, hace 4 días atrás, la derecha completa vota por no avanzar en el tema de la descentralización. Voilà. Entonces, ahí está la respuesta que quería escuchar. La pregunta, Arturo... Hay un elemento muy crítico que tú has señalado. Ahí, Nicolás, tú tienes un tema que es bien crítico. Y fue una pregunta que nos hicimos en esa época en el COE y mucho con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa si hay un gran incendio en Tierra del Fuego?
en la zona ahí de la Almirantazgo, en la zona boscosa. ¿Qué recursos tenemos para instalar lo mismo que hicimos en el Paine ahí? La respuesta es catastrófica. Sería un desastre. Sería Argentina nomás el incendio y no tenemos, porque no tenemos campamentos móviles. No tenemos equipo y capacidad. Trajimos ahí uno de comunicaciones, salió pero no es suficiente. Tú tienes que albergar. Siempre hay un número 1000, un número mágico, pero tú tienes que pensar en 900 personas que se bañan, que comen, todo en una logística, sea el Paine, donde sea. Nosotros el primer problema que nos tocaron el Paine es que no habían baños. Pero los brigadistas llegaban llenos de hollín, lo demás había que bañarse. Un día te lo aguantan, 2 días, pero ya al tercero empieza el motín. Entonces, obviamente que no hemos tomado la magnitud de una región tan amplia, qué capacidad de respuesta vamos a tener y quién va a manejar ciertos elementos, porque tú decís la ONEMI puede manejar algo, el ejército algo, pero en una respuesta grande, en una catástrofe, no están los medios, los albergues, los colegios, en este siglo viejo, todavía hay que llevarlo al colegio. Tú entendís que es un centro de promiscuidad, puede ser un centro de infecciones, no tiene las condiciones higiénicas y es lo que tenemos. Entonces, hay muchas cosas que se aprendieron en esto que hay que hacerlo, porque decíamos, lo vamos a llevar a agua fresca, no había la luz, no había cómo. Entonces, indudable que hay que reconocer que si la ciudadanía nos dice de usted la evidencia cierta, lo que tú señalas, ¿qué hemos hecho cierto de progresar y nos hacen una auditoría? No sé, nos vamos presos, yo creo, porque no se ha avanzado en las recomendaciones ni en la experiencia. Entonces, eso hay que sacar la lección que es para cualquier gobierno. El que venga no es solamente pensar que la inversión es la que hay que aumentarla, porque la catástrofe es mucho más cara. Por definición, la catástrofe es más cara que la prevención. Yo te voy a interrumpir en una cosa, tema. Arturo. No todos no han hecho nada. Te comento que el ejército creó una brigada desde que está el general Arancibia, que es el regimiento Pudeto, y esa unidad, hoy día, el personal que tiene el Pudeto está especializándose constantemente, lo mismo que el personal de soldados conscriptos, constantemente en emergencia. Y eso te lo señalo porque quizás los aparatos gubernamentales no todos han reaccionado, pero por lo menos el ejército, yo sí valoro la reacción que ha tomado el ejército de tener hoy día una unidad como el Pudeto que está especializada en emergencia. Mira, el problema es llegar a esa cifra que te digo yo mágica. La experiencia demuestra que si tú puedes poner 1000 especializados, gente joven, capaz, claro. Porque aquí hablaban de las constructoras, hay que traer a la constructora Virsis, pero eso tienen gente especializada. Cuando bajáis a la pala, el chuzo y a sacar la caca, hablemoslo claramente, sí, claro. Eso es un menoscabo al trabajador. Entonces, cuando tú no tienes esa fuerza efectiva que interviene a mover escombros, a mover las cosas, no la tienes real y tú crees que la tienes, cometes un error fatal. Porque nos pasó acá. Acá hicimos programas para llegar a los 1000, 400, 200, y no fue así. No llegamos nunca. No pudimos completar. Mimisa lo tiene mucho más claro que yo, porque él manejó el proyecto FIL, trató y puso todo su esfuerzo, me consta a mí. Y de los 400 llegó a 200. Nicolás, entonces hay un problema, Nicolás, grande en eso. Tú habías pedido la palabra. ¿Cómo se administra? O sea, en su momento llegaron recursos del Ministerio del Interior que van a la unidad de Interior que está dentro de la Intendencia, porque convengamos que el Intendente tiene al gobierno regional, donde tiene muchos funcionarios, y por otro lado tiene al Ministerio del Interior, donde tiene no más de 10 personas. ¿Esa fue la forma, tal vez, el error de cómo se administraron o el error que hubo para administrar esos recursos? Tú haces una estructura que ya está aprobada. Lo importante es saber si esa estructura se ve sobrepasada en sus capacidades de administrar. Tú tienes el COE pensante, Fuerzas Armadas, que provee inteligencia, me refiero a los mapas, ciertos equipos especializados. Contingente no había mucho porque era el cambio de recluta. Después tiene la ONEMI, que es el proveedor. La ONEMI es la que trae los recursos, administra los recursos a través de los FEMER. Y el ministerio pertinente, el que opera, en este caso el MOP. Esa es la estructura. Ahora, si la magnitud es tan grande, esa estructura no está preparada para manejar catástrofes, le faltan administrativos, le falta gente y empieza a fallar. Y es muy difícil incorporar servicios que no son del servicio dentro del servicio, porque tú entendís que aduana ahí no camina. Entonces, la estructura es lógica y se hizo en el Paine y operó. O sea, ya no tuvimos que pensar esta es la estructura, simplemente copiarla. Pero el problema de la magnitud era ese. Primero, que la magnitud de variabilidad que había acá requería mucho más estructura en la ONEMI, que tú no la puedes probar, no la puedes improvisar. Esa estructura tiene que ser especializada porque es el proveedor. En la alerta roja abre la chequera, es como toda estructura. Y el operador era el MOP.
El MOP tampoco tenía una estructura para administrar 1000 personas, administrar una serie de contratos, aviones, qué sé yo. Entonces empieza el rol de las Fuerzas Armadas, yo creo que hay que reforzarlo muchísimo más. Yo creo que la catástrofe es un error, tenerla muy ligada, muy directa al intendente, pero no más allá de los equipos altamente especializados. Es importante en el momento muy crítico, porque tú tienes que determinar por dónde vas a abrir, a quién vas a decirle, oye, tu viejito hace una semana no recibí nada más que raciones, un colchón, cagaste, weón. Y este otro va a recibir. Y te lo vaya a ver tú, que ahí está la gente trabajando, están los equipos, el otro no. Entonces, maricones, me dejaron abandonado. Entonces, tú decís, pero viejo, esto yo abro la vía hacia el sector norte, ahí concentro las laterales. Tú estás ahí al sur, man. Sonaste, man. ¿Y cómo le decís eso, man? Si no tenés la credibilidad como intendente, un intendente que tiene que decirle a la persona, bien, eso es atroz. Con ese, Fuerza Armada es más creíble. Con ese análisis tan claro y evidentemente chileno, tan chileno, con esos chilenismos, vamos a despedir a nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos por la esta invitación. noche. Hartas declaraciones sacamos, parece que está pensando, o hay alguna reflexión para ser candidato a algún cargo de representación popular de parte de Arturo Storaker. Bien, vamos a ir a nuestra pausa comercial. Al regreso seguimos con este análisis político. Vamos a continuar en nuestro programa En Contrapunto, este espacio político de los magallánicos que domingo a domingo espero vean atentamente. Ya teníamos en el primer bloque a nuestro entrevistado Arturo Storaker Molina, que fue un hombre que tuvo la noticia durante esta semana a propósito de la sentencia que entregó el tribunal respecto del caso Rayén, un caso que estuvo por 5 años investigando la Fiscalía con 3 meses de juicio. Pero otras cosas también pasaron en el país durante esta semana y comenzó ya directamente la campaña política de las primarias en las que se ve enfrentado Chile Vamos y el Frente Amplio. Comenzó la franja televisiva, a mitad de semana también tuvimos una entrevista a la presidenta Michelle Bachelet y ese es el tema que quiero traer a la mesa, no para que este lado de la mesa encuentre que lo encontró fantástico y este otro lado lo encuentre una mala entrevista. Para que no caigamos en esa lata, he traído un tema específico en el que habla Bachelet durante su entrevista y es en relación al Frente Amplio. Ella dice que en el Frente Amplio no están los obreros, no está la clase media, sino que están los hijos de, lo que causó claramente mucha polémica y resquemores en el mismo Frente Amplio. Pero más allá de eso, la presidenta Bachelet hace referencia a eso respecto de un estudio que realizó el Programa de Naciones Unidas y que dio a conocer esta semana, que se llama Desiguales, en el cual se hace un análisis acerca de por qué la brecha entre ricos y pobres es tan grande en Chile. Y este análisis lo lleva a 6 puntos o 6 nudos críticos. Y Bachelet hace referencia a uno de esos nudos críticos que tiene que ver con la elitización de la política, de cómo en los cargos de poder siempre están representadas las élites políticas, inclusive en aquellos partidos políticos de izquierda, tanto dentro del Frente Amplio como dentro de la nueva mayoría. Decía Bachelet, y dice también el mismo estudio, el ciudadano común y corriente no se ve representado en esta clase política o en estos cargos de representación popular. Quería llevarles ese tema de análisis a ustedes que ocupan cargos de poder o han ocupado cargos de poder, ya sea por la vía electoral, en el caso del consejero regional, en el caso del concejal, o de designación. Tú eres gerente de zonas extremas, tú fuiste asesor del alcalde, cargos de poder que claramente han llegado ahí por su participación en los partidos políticos. Mi pregunta es, ¿se ha hecho algo desde sus propias perspectivas para cambiar este sentido de elitización de la política? Y voy más allá. Porque ustedes dirán, claro, nosotros no somos parte de la rancia aristocracia chilena, no somos parte de una élite, pero les aseguro que para aquel ciudadano que nos está viendo en estos momentos, que tiene que tomar locomoción colectiva, que ocupa la salud pública, que a sus hijos los educa en un colegio público, nosotros los que estamos acá sí somos parte de una élite. Y es por eso que les traigo el tema a la mesa. ¿Qué han hecho ustedes desde sus tribunas, desde sus espacios políticos para cambiar esa situación? Mira, yo quiero partir abriendo los fuegos. Primero que nada, yo me crecí en la población Corvia de Porvenir, que era la más humilde. Mi bisabuelo, que es uno de los fundadores de Porvenir, era zapatero.
Y dentro de los regionalistas tengo la suerte de que tenía un oficio bastante similar mi bisabuelo con el del padre de la presidenta de los regionalistas Pero más de Chile, allá de la que historia era- personal, que era Juan José, ¿qué se Sánchez. ha hecho para cambiar ese...? Yo te porque voy a igual plantear, pertenece hoy día a una yo te voy a élite plantear política. algo. Primero que nada, en el PRI eso no ocurre. La mayoría de las personas que están en el PRI están ahí por mérito. ¿Y en la dirigencia también? En la dirigencia sobre todo. Eduardo Salas viene de uno de los barrios más humildes de Arica, secretario general del partido ariqueño. La presidenta, que es de Colina, su papá era sastre, de una casa muy humilde. No, en el PRI por lo menos eso no ocurre. Dentro de los regionalistas te lo puedo plantear, conozco, no voy a empezar a nombrar uno a uno, la presidenta regional, pero obviamente nosotros, de hecho, el núcleo de nuestra directiva vive hoy día en la población Alfredo Lorca. Entonces hay que ser bien honesto. Yo creo que una cosa es la realidad de Santiago y otra cosa es la realidad de Magallanes. Y te agradezco que toques el tema, porque yo muchas veces escucho cuando dicen, sobre todo los dirigentes estudiantiles, que vienen, uno que conocemos bastante, del British School, y nos vienen a decir lo mala que es la educación pública, la calidad. ¿Sabe qué? Qué bueno que me hayas preguntado esto, porque agradezco la oportunidad para decirle a ese dirigente que yo soy abogado, titulado de la Universidad Católica, en la que estudié con beca y con crédito universitario, pero que resulta que yo en la básica me formé en la escuela mixta número 1 Porvenir. Pero más allá del tema personal, Un Juan segundo. José, lo cierto Liceo- es que Juan Liceo José, C7 Hernando quiero llevar el Magallanes. análisis mucho más allá. y te puedo- Más allá de que Pero conozcamos más todo allá tu de tu currículum. currículum, pues, Más allá, hagamos un análisis respecto de Es la que no situación, ocurre eso, de eso qué es falso. estamos haciendo como región también para salir de esa realidad Es que sí es- nos atañe. Porque, es que no es insisto, una quienes- realidad para nosotros. Yo Sí, te es una puedo, yo te realidad. puedo llevar como una realidad si yo te llevo a la casa de todos los dirigentes del PRI y tú me vas a decir, bueno, es imposible que todos los dirigentes del PRI, y te lo aseguro, por lo menos a nivel regional, viven en casas que han sido entregadas por el Servio en los últimos años. Entonces, si tú me planteas como una realidad fuerza algo que no es así, yo tengo que desmentírtelo. A Pero nivel quiero hacer, del PRI, eso más no allá, ocurre. quiero hacer un análisis respecto de ese estudio que hace el Programa de Naciones Unidas y cómo lo podemos llevar a la región. ¿Qué hemos hecho? Desde el Consejo Regional, desde la municipalidad, desde tu cargo, Ernesto. ¿Qué hemos hecho para creo que superar son realidades aquella brecha? Mira, yo creo que en primer lugar, cuando se traen pequeños tips de una entrevista que es bastante más larga, caemos en el error, perdón, caemos en el error La pregunta de respecto al estudio. desagregar información que es relevante entenderla en el contexto en que se dio. Si vamos a ir al análisis del último estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es bastante más amplio que lo que la presidenta dijo ese día, tendríamos que dedicar un estudio completo y habría que mostrarle las láminas a las personas, porque acá no vamos a lograr, en un pequeño espacio televisivo, de explicar. Pero yo voy a ir a lo que tú preguntas. Yo creo que la forma de revertir la situación que se da en la representación política es con la inclusión de jóvenes y con la inclusión de mujeres. En los partidos políticos, de manera transversal, existe una insuficiente representación de jóvenes y de mujeres. Y yo creo que los fundamentos de un cambio futuro en la política están dados por las nuevas generaciones. O sea, viejos rostros con discursos nuevos no convencen. Y yo creo que ahí Pero los eso tenemos partidos en el políticos Frente Amplio transversal, los partidos políticos transversalmente cometen ese error. Mira, yo no soy representante del Frente Amplio. Pero- Tengo mucho respeto por Gabriel Boric, me gusta mucho Alberto Mayol, por ejemplo, a quien tuve la oportunidad de conocer acá, pero fíjate que incluso esos grupos políticos cometen los mismos errores del pasado, porque al final terminas tú haciendo un discurso populista. La república no se va a construir desde cero porque gane A, B o C candidato. Y nuestro error, y por eso que no hemos llegado al desarrollo y no podemos romper con las barreras de la desigualdad, es que cada partido político, cada movimiento político hace una campaña prácticamente ofreciendo a partir de cero. Sí, claro. Y eso es lo que de alguna manera, y perdónenme que lo diga, responsablemente la centroizquierda no ha hecho. Hemos tenido gobiernos de continuidad. Y yo creo que una de las frases más desafortunadas que se han dicho en política es la frase famosa de la retroexcavadora, que no representa a la centroizquierda, representa a un señor, un senador, que cometió un desliz y se nos ha imputado a nosotros hasta el día de hoy. La retroexcavadora no representa lo que hizo la concertación durante 20 años, ni representa lo que ha hecho la nueva mayoría durante estos 3 años, porque hemos tenido la capacidad de hacerle una oferta al país
que precisamente está en la línea de vencer el subdesarrollo y vencer la desigualdad. La desigualdad no se la vence en 4 años. 4 años es un periodo muy corto de tiempo. Y lo pudo ver seguramente el presidente Piñera en sus 4 años, que lo vimos en la región, es muy poco lo que se logró amarrar. Si nosotros le preguntamos a alguien, oye, ¿cuál es el testimonio del presidente Piñera en la región? Probablemente va a ser difícil que se acuerde, porque los periodos de gobierno son cortos. Yo digo, hay que salir de la trinchera. No podemos empezar a hacer el recuento de los dirigentes para decir en qué calle viven, porque eso en el fondo tú estás haciendo una descripción que puede terminar fácilmente también en el populismo. Nosotros tenemos que hacer una oferta a la sociedad toda, a la persona que esforzadamente paga su movilidad todos los días, y la persona también de clase media que hizo un esfuerzo y se compró un autito de segunda mano. O sea, no podemos ver la realidad con una mirada tan estrecha. Hay que mirarla de manera amplia, y esa construcción la vamos a hacer la gente de la centroizquierda y también la gente de la centroderecha, porque aquí no se trata que se gobierne solamente de una sola forma. En el Consejo Regional hay de todos los colores políticos. Yo no me siento parte de una elite, ni mucho menos. Yo soy nacido y criado en Natales, entonces estudié en un colegio particular subvencionado, así que por lo tanto pero yo me siento fuera de en estos momentos, sé que no tienes esa... hijos, pero si tuvieras hijos, ¿los educarías en la escuela pública? Creo que uno tiene la decisión en el momento que debiese tomarla, si es que qué colegio debiese estudiar. O sea, la familia es una decisión familiar, no lo sé, yo no me podría poner en esa postura porque no tengo hijos. Me refiero, cuando se hace este estudio, se hace el análisis de que el ciudadano común y corriente siente desafección de parte de esta élite política porque ve que accede a privilegios que ese sector no accede. Perdón, Paola. Sí, bueno, aquí en Chile vamos, evidentemente que hay posturas muy claras respecto de eso, respecto de cambiar los rostros. O sea, yo tengo 30 años y soy el coordinador de la campaña, entonces, qué mal que lo diga yo, pero un ejemplo. Entonces, aquí se han hecho instancias para poder cambiar y poder darle una vuelta y sacar de deselitizar el debate, este debate tal vez de la ideología, o llevarlo más a terreno, en concreto. Por lo mismo hemos visto las propuestas que tienen los candidatos, que son muy concretas, excepto la de Guille, que creo que se queda un poco más en la nebulosa, en lo etéreo, y no aterriza muy bien los conceptos que quiere, y tampoco le pone precio a lo que, o le pone valor al gasto que debe implementar. ¿Pero qué concreto por utilizar? Creo que ese 26% que hoy día tiene Sebastián Piñera no es de la élite, no es de ese 0,1% más rico de este país, es de la gente de clase media que quiere un cambio, que quiere que Chile crezca y cree empleo. Porque eso finalmente es lo que llega, más allá del debate que nosotros podamos tener o de este sector, sintiéndome político, parte de la política, porque uno puede debatir postura y todo lo demás, pero lo que llega a la gente no es una nueva constitución, si es que tenemos o no tenemos las herramientas, la asamblea constituyente, no es eso. El país crece, crea empleo, recaudamos más, por lo tanto podemos tener más gasto social. Eso es lo que realmente importa. Y ellos son los que están apoyando al expresidente Piñera, al actual candidato. Ese 26% no es del porcentaje más rico, es gente de clase media. ¿Usted cree que es de la clase media? Miguel tenía la palabra. Yo tengo otra visión de lo que se ha planteado acá. A mí me parece que se ha hablado acá de que hay que darle las posibilidades a los jóvenes y a las mujeres, cosa que yo comparto. El problema es qué posibilidades le vamos a vender. ¿Con qué cosas vamos a encantar a la gente en la política? Lo primero que hay que hacer para terminar con las élites y darle más participación a la ciudadanía común, a la gente más sencilla, a la gente de clase media, es cambiar las maneras de hacer política. Nosotros asistimos y nos gastamos 40 minutos de puras descalificaciones de carácter político que se tuvieron en algún momento con una persona, persecuciones y todo lo que... Eso lo estamos viendo todos los días. Mientras esa sea la política que se practique, no vamos a capitalizar ningún tipo de adhesión a la política. Y estoy hablando de la política en general. Esto de destacar que la encuesta me aporta eso. No, acá yo la verdad es que ahí pocas veces estoy de acuerdo con Juan José, pero tengo que decir, o sea, yo no veo a la élite, si se quiere, de la sociedad, digamos, dirigiendo la clase política. Más bien, la élite de la sociedad controla las situaciones de carácter político a través de otros recursos, que no es lo mismo que estén.
¿Me entiende? Entonces yo la verdad es que creo que en todos los partidos políticos, y me atrevo a decir ampliamente, acá no hay gente que sea multimillonaria, ni mucho menos. Que sean susceptibles de verse involucrados, esa es otra cosa. Pero primero que nada, para terminar con la gente y darle una posibilidad de oxigenar la política y la participación social, tiene que ver primero con un cambio de actitud. Esto no se le delega a las nuevas generaciones en forma espontánea. Tenemos que cambiar nosotros la forma de hacer política. Esta de venir acá y encontrar que todo lo que dice mi contrincante político es terrible y esto queda acá, o los otros que vengan así, eso a la gente la tiene hasta acá. Es verdad. La gente no quiere saber más de eso, la gente quiere volver a pensar de que las cosas que se hicieron bien en un gobierno pueden ser asumidas y mejoradas por otro. Y además, como lo he escuchado en estos días, tenemos que acostumbrarnos a no dramatizar. Si quien sabe lo más sano en política es que haya alternancia en el poder. Por supuesto que nosotros jugaremos para que la centroizquierda siga, porque pensamos que podemos retroceder con otro tipo de presidente de la República. Pero eso no significa que yo me vaya a convertir en un enemigo circunstancial y desacreditar todo. Ha quedado demostrado. Hay gobiernos que hacen las cosas muy bien y hay otros que lo hacen muy mal. Yo, por ejemplo, no acepto que se trate de alguna manera colocar en duda el desarrollo que ha logrado Magallanes en estos 4 años, y no me voy a colocar a defenderlo del resto del país que lo han dado bien. Pero nosotros en Magallanes somos una burbuja, tenemos un tremendo nivel de desarrollo. Magallanes ha crecido inmensamente, y no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. Miremos Magallanes hace 35 años atrás y miremos Magallanes de ahora. Por supuesto que hay un montón de cosas que hay que cambiar y un montón de vicios que hay que terminar, pero tenemos que cambiarlo con un cambio de actitud. Yo te voy a decir una cosa y tú debes sentirte orgulloso de esto. En gran parte, por lo menos uno desde afuera como observador, nota de que el verdadero crecimiento de Magallanes vino con la mano de la mayor autonomía de gestión de los recursos, y cuando el CORE tuvo más recursos para tomar decisiones. Porque acuérdate que antes no se pavimentaban caminos, no se hacían costaneras, no se construían jardines nuevos, las juntas de vecinos se caían a pedazos, y desde que cambió el proceso... Eso es, Juan José, por eso que no se entiende la postura de la derecha, y yo creo que no la comparte, de no haber dado el pase para elegir a los gobernadores regionales. No, yo no lo comparto. Eso yo no lo comparto, porque obviamente hay que avanzar en los procesos de regionalización. Fue tu sector el que esta semana no dio el pase, como dice Miguel, para la aprobación de los gobernadores regionales. No sé de qué habla, si la política de los acuerdos, que llevó a un éxito dentro de cada uno de los gobiernos que tuvo en ese entonces la concertación, se terminó con el gobierno Bachelet, con la soberbia que tuvieron al momento de llegar al poder, tener mayoría en cada una de las cámaras y decir frases como la que comentó Ernesto, que son justamente las que llevaron a esta soberbia instalada. La política refundacional. Esto de que vamos a ni Ernesto ni yo hemos defendido la frase de la retroexcavadora, no la vamos a defender. Si lo primero que tiene que hacer uno para cambiar de actitud, tiene que aprender a reconocer sus errores y también a reconocer que hay otros méritos en la gente que puede pensar diferente. Eso es lo que te estoy invitando a cambiar. Sí, o sea, creo que hoy día la sociedad está preparada para volver nuevamente a una política de los acuerdos, y que sean los acuerdos y las ideas las que primen por sobre la calculadora. Fíjate en la franja electoral, la intolerancia que existe, inclusive en candidatos de la misma... Pero si es tu sector el que no participa de las primarias. Pero ¿por qué? Más allá de la franja electoral, es la nueva mayoría absolutamente zigzagueante de buscar una cosa. Yo te estoy hablando de que cómo van a conseguir política de los acuerdos cuando se ha llegado hacer lo que se le hizo a uno de los candidatos de la derecha. ¿O qué tú crees, que efectivamente los Sandón no fue un montaje periodístico eso que salió acusado con todo? Mira lo que se está llegando. Mientras estemos dando estos ejemplos no se va a mejorar, pues. Y eso se dio en las elecciones primarias, en la franja electoral. Contextualicemos lo que dice Miguel, que en la entrevista, en el debate radial que se llevó a cabo en Santiago entre los 3 candidatos presidenciales del Chile Vamos, una periodista hizo una acusación respecto de que Osandón habría realizado boletas falsas sin dar más antecedentes que el puro enunciado. Osandón, por su parte, anunció querella en contra de la periodista. Llevémoslo a ese tema, ya que fuimos al ámbito de la franja política y de lo que sucedió en ese debate. ¿Cómo analizan ustedes, Nicolás, ese hecho? O sea, si hubo algo o si es que se encontró algo, él era alcalde de Pirque, ocurrió hace 20 años atrás, así que por lo tanto creo yo que si es que hubo algo debe estar prescrito, ya sanciones no creo que tenga. Sí, así pero que, lo cierto es que mediáticamente lo mata en un punto. ¿Y el daño mediático que le hicieron? Ya estábamos hablando hace poco rato con Arturo acerca de este tema de la posverdad y de cómo la opinión pública se va formando una idea sin necesariamente haber hechos objetivos que la valen.
Yo creo que la política estaba bastante cochina como para poder seguir haciendo y sosteniendo este tipo de cosas. Eso es una realidad y hoy día tenemos que concentrarnos en las ideas y desde el comando de Sebastián Piñera nos vamos a enfocar directamente a las ideas y las propuestas que tengan los candidatos más allá de las descalificaciones que puedan incurrir, que dicho sea de paso, Pilar Molina, que es la periodista que periodista de Radio Agricultura. De Radio Agricultura, no es parte del comando, no es de un sector, tampoco no es militante, entonces evidentemente se hizo con... Pero siempre sus análisis han estado medio vinculados a la derecha. Sin duda, cada uno De hecho, la radio... Yo me imagino siempre que, por tenía una editorial ejemplo, bastante La conservadora. Radio Nuevo Mundo, no la agricultura. Nicolás, querido Pero amigo, no, yo me imagino que tú tampoco estarás de acuerdo con una entrevista que salió en la prensa usual hace un par de días atrás diciendo que hay que ganar la elección a alguien de la derecha porque no se le puede dejar el gobierno a los perros, por ejemplo. Me imagino que tú no estás de acuerdo con eso, ¿no? Sin duda, no estoy para nada de Pero lo acuerdo con leíste, ese ¿no? tipo de frases. Sí, ¿Lo sí lo leíste? leí y no fue en el otro diario. Donde creo que fue una frase desafortunada también. Y creo que también es una frase que se ocupa en el campo. Puede haber sido por ese lado. Pero raro. En todo caso, mira, refiriéndome al tema de lo que pasó en esta entrevista radial, hay una compulsión en la derecha de infligirse estos daños así arteros. Porque eso realmente fue una cosa que como que sacáis de aquí de la manga una carta sin que nadie entienda, y el efecto fue devastador. Tú dices Porque... como esas cartas de ninja que sacan de la manga y que claro, y te la mandan ahí en la queda frente. incrustada. Oye, fue devastador porque obviamente Vi la misma película que quedó tú. totalmente, o sea, lo sacaron del contexto a Osandón, quedó descolocado. Y se produjo un efecto político desastroso. Yo creo que incluso es contraproducente haber generado eso, porque al día siguiente Osandón dijo, bueno, si él tenía alguna duda de apoyar al que ganara la primaria, si no era él, con esto ya quedaba confirmado de que él no iba a apoyar a Piñera si es que era él el que ganaba la primaria. Entonces, cuando estamos en un escenario tan líquido donde cada voto vale muchísimo, creo que fue contraproducente para Piñera, independientemente que probablemente él no llamó a la periodista para que presentara ese documento, lo habrá hecho otra persona, porque claramente eso no fue espontáneo. Nadie guarda 20 años un papel y de repente lo saca en un programa de radio. Pero fue contraproducente, y yo creo que ese tipo de cosas, el lodo en la política, porque si queremos conquistar al 70% de las personas que no votan, no lo vamos a hacer de esa manera. Pero déjalo, porque primera vez que estoy de acuerdo con Ernesto, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que... Amén. Ojalá que cada día estemos más de acuerdo. Ese es el tema. Eso es lo que necesita la región. Pero obviamente si es la única forma que podemos construir sociedad, porque si nosotros partimos de dar un mal ejemplo a través de la pantalla, menos podemos pedir unidad a la gente para que podamos avanzar. Otro tema que se deslizó acá, pero que no hemos analizado en concreto, es la franja televisiva. Me imagino que ustedes la van a encontrar fantástica y ustedes la van a encontrar muy fome, porque así nos hemos llevado por mucho tiempo. Pero lo cierto... Yo no puedo opinar porque no he visto ninguna publicidad de la franja. Pero lo cierto es que hay una franja televisiva de la cual participa Chile Vamos, ya lo sabemos, y el Frente Amplio, y no yo esa la hora nueva veo TV mayoría. Gracias, Juan José. Igual se da la franja política en ITV Patagonia. 20:45. Ernesto, ¿cuál es tu análisis respecto de lo que haces como espectador en este caso? Sí, mira, yo me llamó algo la atención, y esto a los amigos del Frente Amplio no lo tomen como una agresión. De pronto son de bien muy fina. Pero me llamó la atención que siendo este grupo político tan detractor de lo que fue la concertación de Partidos por la Democracia, resulta que su franja prácticamente parece calcada a la franja del no. Parten con los colores del arco iris y luego hay un tema, una canción que es muy similar a la canción de La Alegría Ya Viene. Entonces, claro, hay que entender que estos productos audiovisuales lo hacen expertos, lo hacen personas, un grupo multidisciplinario, y claramente aquí entendemos que quienes votan, todos sabemos quiénes son los que votan las mismas personas que hemos votado siempre, que son personas de cierto segmento etario. No voy a decir que somos los más viejos. La última elección de voto voluntario, el aumento que tuvo, el rango etario que tuvo mayor aumento en la votación fue el de los jóvenes entre 18 y 35 años, que votó 1 millón más de gente joven.
en la última elección. Pero el 65% de las personas se quedaron en sus casas en la Oye, elección municipal, pero que fue la última usaron elección. los colores y la canción porque son hijos de, como dijo la Ah, persona. puede ser, también puede Lo ser. dijo la En todo persona, caso, lo dijo en buena hora. Yo creo que Pero hay que decir las entonces- personas progresistas, las personas del progresismo, no solamente están en la nueva mayoría, también hay personas que están en el Frente Amplio, también hay personas que no pertenecen al Frente Amplio y que son de ideas de centro izquierda. Esas personas son electores que van a estar, por supuesto, con un proyecto de progreso social. Gracias, Ernesto. Nicolás, ¿qué te pareció a ti la franja? Me imagino que vas a encontrar que está fantástica la de Sebastián Piñera, pero ¿encontraste algo bueno en las otras O sea, franjas? Por concuerdo- ejemplo, la de concuerdo Felipe, con Ernesto la de con- Kass, que es muy entretenida, que es mucho más dinámica que La la de de Piñera. Kass es dinámica, Es mucho pero más dinámica. sentí que tal vez era más justamente para las élites, para la gente que entiende de política, porque como era tan rápida, tú no alcanzabas a procesar toda la idea completa a menos que estés muy informado. La de Mayol, donde encontraba que no sabes nada. No sabes entiendes nada, nadie entiende o nada. no entiende nada, solamente No entiende nada. los que lo apoyan a él entienden algo de la sociedad, porque todos los que no lo apoyan a él no entienden nada. Bueno, precisamente de eso se trata el tema del que había traído ya al principio, que es la elitización de la política, que es esta idea, que está también en el Frente Amplio, que es transversal, que es esta idea de que nosotros somos los conocedores de la verdad y que nosotros venimos a entregarle esa verdad a ustedes, al resto de la ciudadanía. Y la de Beatriz Sánchez, la encontré buena. O sea, que una franja dentro de todo que contó primero su historia, como a poder tener esta empatía con la gente, especialmente salirse de la región metropolitana, que es donde tiene más fuerza, donde tiene más presencia, donde la gente la conoce, porque en las regiones no la conocen, así que tuvo que demostrar que provenía de Concepción y que había estudiado en la universidad. Lo que sí me pareció un poquito raro fue cuando dice el tema de que había que darle mayor voluntad a las mujeres y que para ella había sido, no sé si problema, pero sí un conflicto, el tema de haber sido mamá, y luego habla del aborto. Entonces ahí me quedó como una desconexión de que si ella hubiese abortado en el caso de que tuviesen... Esa desconexión que yo creo que generaba también la franja, que era la idea. Sí, yo la entendí de otra perspectiva, de la perspectiva de lo difícil que es ser mujer y actuar en política y trabajar en política, y hay mucho más haciendo madre. Desde esa perspectiva la entendí. Miguel, ¿tuviste la franja? ¿La has visto? Sí, pero yo voy a cumplir no sé si es por lo pequeña, no sé si está los cánones que le dieron ahora en virtud que esto es pagado por el Estado, ¿no es cierto? Y todo eso, quién sabe, tiene algún nivel de restricción. Antes estábamos acostumbrados a verlas más. La verdad es que la encontré... Fome la encontré en realidad. ¿Será que mi candidata no está ahí? Pues, claro, entonces, pero independiente de eso no tiene nada de malo. O sea, yo la verdad es que encontré que esperaba, digamos, más, sobre todo de alguien que yo tengo mi concepto particular, tiene mayor ventaja para hacer comunicación. Hoy día, desde mi punto de vista, y con mucho respeto, pero con mucha honestidad, yo planteo que es más fácil hacer campaña cuando uno sabe perfectamente que no va a llegar hasta el final. ¿Te estás pareciendo ir a lo pasado? Como crítico. ¿A quién te del- refieres? ¿A Mayol? Bajo ningún punto de vista. ¿Te refieres me a podría Mayol parecer, en esta idea de que al no tener es mucho más fácil hacer campaña cuando no se tiene posibilidades de llegar a la moneda? ¿Te refieres a Mayol, a Beatriz Sánchez? Me parece Frente que sí, Amplio, porque, claro. o sea, yo tengo la percepción, es muy probable que tengan buenas votaciones, que finalmente ellos elijan una buena cantidad de gente que va a ir a votar a las primarias, igual que la derecha, pero por supuesto que yo creo que tiene pocas posibilidades de acceder a la segunda vuelta. Y si me equivoco, bueno, tendré que pedir disculpas, pero yo creo que acá existen, digamos, simplemente... Pero tengo que preguntártelo, yo sé que te Sí. vas a enojar, te tengo que preguntar, pero tu candidata, ¿cuántas posibilidades tiene de llegar a la O sea, segunda no sé, vuelta? pero yo simplemente te puedo decir que como observante, primera vez que veo, y estoy muy contento esta semana, hay una encuesta que ha dado 6%, digamos, Sí, a que subió. Carolina Boix, y yo creo que eso se acerca, seguramente no debe ser tan representativa hoy día, pero yo creo que Carolina Boix no debiera tener menos de un 12-14% en la elección en la primera vuelta. Bien, Juan José, no te voy a preguntar a ti por la franja porque dijiste ya que no la viste. No, yo no la vi, pero tengo una espina clavada en el corazón. No puede ser lo que pasó con el CERVEL. Todos los ex militantes del Partido Regionalista Magallanes, fuera de que lo cierran, ahora no pueden votar, fíjate. Eso sí que yo no encuentro que es un Pero eso tener... es Claro, aplicable a porque- todas las personas que Sí. estaban en la constitución de partido, no solamente el partido. No Bien. solamente el Partido Regionalista Magallanes, pero un Vamos error a del ir- CERVEL evidente, porque los tipos en vez de ser... Gracias, Juan José. Vamos a ir concluyendo nuestro programa.
quedaron varios temas en el tintero. Uno de aquellos es respecto, que los quería traer, pero no alcanzamos a hablar, a la idea de que exista desde parte del Estado un ente que regule las encuestas, a propósito de lo que hablabas tú recién, Miguel, pero ya tendremos ese tema en la próxima semana. ¿Te parece, Paola, si me das 30 segundos? 30 segundos. 30 segundos, porque yo creo que a nombre de todos nosotros, me quiero integrarlos a ustedes, sobre todo a Juan José, démosle un cariñoso saludo a Porvenir, que mañana tiene celebración y viajamos a Tierra del Fuego precisamente a sesionar en la comuna de Porvenir, y es que está de aniversario, así que sumémonos. Muy bien. Un abrazo a la comunidad fueguina. Fraternalmente. Gracias. Sí, cuenta con eso. Un abrazo a la comuna fueguina. Bien, vamos a ir concluyendo este programa. Los dejamos invitados desde ya a que nos acompañen el próximo domingo a las 22:15 horas. Si no vio todo este programa y no se lo quiere perder, lo puede buscar en YouTube en el canal de ITV Patagonia. Buenas noches.